Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Es un pasaje muy conocido, una historia muy conocida, y de hecho que se quitan muchísimas lecciones de este pasaje, se quitan muchísimas enseñanzas, hay figuras también en este pasaje. El título que la mayoría seguro tiene es Alimentación de los 5.000. Yo le puse un título en este mensaje porque en realidad lo que quiero resaltar es, y que lo que se ve más acá, y uno puede al leer y al meditar en él, ver resaltado la compasión del corazón del Señor Jesús, lo compasivo que era el Señor Jesús, lo amoroso, lo tierno, cómo Él se preocupaba por las personas. Un contraste totalmente diferente a todo hombre de cualquier época, de cualquier historia. No hubo ni no habrá otro hombre como Él. Su corazón era tan compasivo realmente. Y yo al menos cuando preparaba el mensaje y estudiaba y hacía ese contraste, esa comparación en mi corazón con el corazón del Señor Jesús, estoy años luz todavía a ser como Él. Pero es nuestra misión o es nuestro deber y es el deseo de Dios de que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo. Irnos, como dice también Pablo, transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y quiero resaltar por eso el mensaje es el compasivo corazón de Jesús. Y vamos a leer el pasaje y vamos a ir desatando, por decir así, las verdades que hay acá, las lecciones y una figura muy importante. Entonces vamos a leer 9, 10 al 17 de Lucas. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimento, porque aquí están en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No solamente se demuestra el compasivo corazón del Señor Jesús, sino que este maravilloso milagro que se ve acá. No existió tampoco ninguna persona en la historia humana, aparte del Señor Jesús, que hubiera hecho semejante milagro. Multiplicar los panes para 5.000 hombres. Y si tomamos en cuenta entre niños y mujeres, se calcula que son 20.000 personas. 20.000 personas alimentadas por un solo hombre, utilizando 5 panes y 2 pescados. Es impresionante realmente. Por ahí nosotros ya se nos hizo costumbre leer y leer varias veces. Se nos hace común entonces los milagros del Señor Jesús.
Pero tenemos que meditar en estos milagros porque realmente son grandes prodigios, maravillosos milagros. Son milagros impresionantes que nos tienen que dejar cuando leemos, cada vez que leemos, tiene que dejarnos anonadados, tiene que dejarnos maravillados. Tenemos que quedar a meditar en eso. ¿Cómo se hizo? No sabemos. Solamente se nos dice que el Señor Jesús partió los panes y los peces y los dio a sus discípulos y ellos a las personas. De ahí los detalles exactos no se ven, no se dice cómo empezó a surgir los alimentos, si poniendo en las cestas o repartiendo. Él repartió 20,000 veces. No se dice eso. Solamente se nos dice que Él hizo ese milagro. Y es un gran milagro. Hay pruebas indubitables de que hizo ese milagro. Si uno se pone a pensar, ¿verdad? Poner a juicio esto, porque hay personas malintencionadas que dicen que el Señor Jesús no pudo haber hecho ese milagro. Y voy a decirles más después, ¿verdad? Pero dicen algunos que este milagro solamente fue una especie de hipnosis a las personas. Le hipnotizó prácticamente. Hay una forma de que demuestran supuestamente los científicos que el Señor Jesús hipnotizó a las personas y le hizo creer que ellos estaban satisfechos. Pero es totalmente ridículo porque hay evidencias materiales, evidencias también oculares que vieron ese milagro. 20,000 personas, imagínense 20,000 personas que vieron ese milagro, que experimentaron ese milagro, que fueron beneficiados por ese milagro. ¿No iba acaso uno de ellos negar que Jesús hizo ese milagro hace tanto tiempo? Cuando se escribieron las epístolas, todavía había personas que estaban vivas en ese entonces y que podían negar que ese milagro era verdad. Pero no se registra nada en la historia. Ahora en nuestra época sí se empieza a buscar supuestas formas de negar que Jesús hizo ese milagro. Pero vamos a ver el versículo 10 primeramente, que nos dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Estos hombres hicieron una gira por decir así. Ellos se fueron a una misión. El Señor los envió a ellos, a los 12 específicamente. No eran los 70 que anteriormente había enviado, ahora eran los apóstoles. Por eso el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles. Estos 12 hombres fueron enviados a las ciudades vecinas, a las aldeas. Por un tiempo se calcula que más o menos estuvieron unos meses fuera, alejados del Señor. Y el Señor le había dado, ahí en el capítulo 9, versículo 1, dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos, y los envió. Era la prioridad allí. Les dio autoridad y poder sobre los demonios y sanar enfermos como evidencia de que ellos eran enviados por el Señor Jesús. Pero la misión exclusiva era predicar el reino de Dios. Esa era la misión, predicar el reino de Dios. Y bueno, estos hombres van por un tiempo y obviamente, ¿verdad?, ellos entusiasmados por lo que habían hecho, estaban contentos porque los demonios se les sujetaban, sanaban enfermos, predicaban el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. Y bueno, ellos vuelven junto al Señor Jesús, ahí en Galilea, y ellos dicen que comienzan a contarle todo lo que habían hecho. Y todo es muy interesante, hermanos, si uno ve en un diccionario bíblico. Todo significa que le contaron de principio a fin. No se olvidaron de ningún detalle ellos. Ellos querían contarle todo al Señor Jesús. Y qué lindo, hermanos, es que nosotros podamos imitar también al Señor Jesús. Contarle todo a Él. Que sea primero Él. La primera persona a quien queremos contar todo, que sea el Señor Jesús. Vayamos directamente al Señor Jesús a contarle todo. Esto trae refrigerio a nuestro corazón. Y era importante esto, hermano, era un escenario importante el que el Señor, estos discípulos, estos apóstoles, vayan directamente al Señor Jesús. No fueron a las multitudes a contarle lo que ellos habían hecho.
No fueron tampoco a los líderes religiosos a contarle lo que ellos habían hecho, sino que ellos fueron directamente al Señor Jesús. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué era importante esto? Porque si yo me pongo a pensar, y uno no hace falta pensar mucho, pero si los discípulos comenzaban a contar a las personas, entonces ellos, su ego, por decir así, iba a empezar a aumentar, porque ellos iban a pensar que ellos eran los que hacían los milagros. Pero si le contaban al Señor Jesús, ellos no podían negar de que el poder provenía de Él, porque Él es el que le dio la autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Y por sobre todo, hermanos, cuando nosotros le contamos todo al Señor Jesús, primeramente a Él, lo que nosotros primeramente queremos hacer es darle la gloria a Él. No nos queremos quedar con el mérito nosotros, sino que el poder todo proviene de Él. Entonces nosotros contamos a Él y le damos la gloria a Él. Y qué importante es contarle todo. Ahí cuando estaba sentado, hermanos, me vino en la mente un himno y no recordaba el número, pero el 201 dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes y agobiados y cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Qué lindo es realmente. Y eso es así, hermano. Muchas veces nosotros sentimos pesar, sufrimos, nos quebrantamos, estamos atormentados. Eso es como dice este himno: no llevamos todo a Dios en oración. Es importante entonces contarle todo, así como los discípulos lo hicieron. Y el Señor Jesús ahí en el versículo 10b dice: y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. En Marcos dice que el Señor Jesús los tomó, los subió en un barco y comenzaron a pasar el mar de Galilea, al otro lado del Jordán. Pero después, más adelante, dice que ellos le vieron, la multitud le vio, ellos subieron al barco, entonces comenzaron a ir a pie, bordearon el Jordán para poder ir de vuelta a donde desembarcaba el Señor. Dice que el Señor Jesús los tomó y se retiró aparte. Esto es importante también, hermanos, retirarse, por decir así, a un lugar desierto, en la intimidad de la habitación. Ese es un lugar desierto donde nosotros podemos contarle todo al Señor Jesús, donde podemos también encontrar refrigerio para nosotros. El Señor Jesús estaba preocupado por ellos. Físicamente ellos estaban agotados. Eran muchos meses que ellos estaban fuera, estaban trabajando arduamente. Y también Marcos nos dice de que había tanta gente que ellos ni siquiera podían comer. Entonces el Señor Jesús se preocupa por ellos, se preocupa, entonces les lleva a un lugar aparte para darles un descanso necesario. Ellos necesitaban un descanso, hermano. Había una necesidad realmente de que ellos descansasen. Decía un hermano, uno que anoté también, decía: no sirve trabajar sin descansar, estar ocupado sin tomar vacaciones, realizar todas las arduas tareas correspondientes a la actividad ministerial o misionera y no hacer un retiro. ¿Pero para qué? Para relajarse, para conversar con Dios, para meditar con Dios, para reflexionar en las cosas de Dios. No una vacación es solamente para ir a disfrutar solamente, sino que para relajarse en la intimidad con Dios. Son unas vacaciones merecidas, que muchas veces nos merecemos. Yo, por ejemplo, no puedo, pero es una vacación merecida para los que están arduamente trabajando. El hermano Daniel, por ejemplo, bueno, para los argentinos es sagrado las vacaciones, pero el hermano Daniel siempre está ahí trabajando mucho tiempo y creo que 2 o 3 veces al año él se va a relajarse, por decir así, con su esposa, con algunos hermanos, pero se va en un retiro, por decir así. En un retiro no como hacen las otras personas,
sino que Él se retira para descansar un poco y después vuelve. Él siempre dice, ahora sí vuelvo con todas las fuerzas. A pesar de que todavía sigue enfermo, pero Él se renueva, parece. Y es necesario, hermanos, porque recuerdan, Marta, por ejemplo, ella estaba afanada y turbada con los quehaceres, pero se olvidó de la mejor parte, que era estar cerca del Señor como lo hizo María. Y fue entonces, hermanos, por esa razón que el Señor Jesús le aleja, porque ellos estaban cansados y aparte, como les dije, no tenían tiempo para descansar. Y el Señor, hermanos, como me pasé por alto estos versículos, pero el Señor, hermanos, no es que nosotros le contamos y Él está aturdido como nosotros. Por eso yo hice la comparación conmigo. Y soy así realmente, lastimosamente soy así. No puedo escucharle mucho a las personas. Cuando me cuentan muchísimas cosas, ya quiero cortar ya. Pero sin embargo el Señor Jesús no era así. Imagínense 12 personas que le contaban todo lo que habían pasado durante ese periodo, todo lo que habían pasado durante 12 meses, le cuentan todo y Él les prestó oído, hermanos. Porque Dios es así, el Señor Jesús es así. Salmos 18:6, hermano, no quiero pasar por alto. Salmos 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Todas las veces que queramos, hermanos, estemos angustiados, estemos pasando por crisis familiar, crisis económicas, lo que fuese, y algo que está muy de moda en la depresión, nosotros tenemos que ir en nuestra angustia a Dios. Y clamé, dice, y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Es impresionante como Dios quiere escucharnos, hermanos. También Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento. Salmo también 61, Proverbios vamos a buscar para no hacer muy largos los versículos, pero también pueden ver después Salmo 61:2, Proverbios 15:29 ahora. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él quiere escucharnos, hermanos. Dice otro salmo: abre la boca y yo te daré de comer. Él espera, hermanos, que nosotros clamemos a Él porque Él quiere escucharnos, hermanos. Él tiene ese deseo tierno de escucharnos. No es como Eber Villasanti. Al contrario, Él es tierno. Todas las veces que querramos, Él puede escucharnos y quiere escucharnos. Él está atento a nuestra voz, a nuestro clamor. El versículo 11, hermanos, dice de Lucas 9, dice: y cuando la gente lo supo, le siguió. Esto, como les dije, la gente vio que el Señor Jesús se alejaba con sus discípulos en la barca, y entonces comenzaron a seguirle, algunos a pie y otros en barcas también. Y bueno, el Señor Jesús, al alejarse, seguramente que estuvo un tiempo ese trayecto del mar, estuvieron charlando también, pero antes ellos ya estaban hablando con el Señor Jesús. El Señor Jesús quería darle un reposo a ellos, un descanso a ellos, y también seguramente Él, porque Él era hombre, también se cansaba. Y entonces se alejan de la orilla, pero son interrumpidos en su descanso. Y estos hombres, hermanos, interrumpen al Señor como siempre. El Señor varias veces
y muchas veces en los evangelios podemos ver que el Señor Jesús fue interrumpido, no solamente en su descanso, sino que en sus enseñanzas siempre recibió interrupciones. Pero la reacción que él tenía era totalmente diferente, hermanos. Era totalmente diferente. En cuanto a las enseñanzas, él no se enojaba por las interrupciones. Vino un hombre, dice, y le trajo un problema y le dijo, maestro, le dice, di a mi hermano que parta conmigo en la herencia, dice. Pero el Señor Jesús estaba en medio de una enseñanza. Esa interrupción el Señor utilizó para dar otra nueva enseñanza. No le dijo, bueno, espera. Y yo soy así muchas veces. Cuando me interrumpe mi hijo, muchas veces, así. Pero el Señor Jesús no era así, hermano. Su corazón es tierno. Su corazón era amoroso. Era muy compasivo con las personas. Realmente su bondad era sin límites. Sin límites, hermano. A él no le molestaba la interrupción. Y dice la siguiente palabra, la siguiente frase ahí dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. Y esto, hermano, es importante resaltar. Y él les recibió. No es que el Señor Jesús le vio que venía la multitud y dejó que vengan junto a él. En realidad la palabra les recibió, hermano, dice muchísimo. Les recibió significa que él se adelantó a todos y les dio la bienvenida. Cuando nosotros recibimos a una persona acá afuera, a un extraño, nos vamos junto a él y le damos la bienvenida. Eso hizo el Señor Jesús. Ellos estaban cansados, fueron para descansar, pero el Señor Jesús demostró toda su compasión hacia sus criaturas, hacia los necesitados. Su bondad realmente no tiene límite, hermanos. Él se adelantó para darle la bienvenida a las personas y suplió sus necesidades. Salmo 31, 19, hermanos. Salmos 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El salmista resalta y alaba y dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Su bondad realmente no tenía límites. Él era bueno, realmente bueno, porque bueno, dice, es Jehová, y para siempre es su misericordia. Eso mismo dicen Salmo 25, 8, Salmo 105, 6, 106, 1, 107, 1, 118, y así, hermano, cuando uno busca una concordancia va a encontrar que Jehová realmente es bueno. Él es muy bueno. Nada comparado con nosotros, con los hombres. Su corazón realmente rebosaba de amor hacia sus criaturas. Él no iba a rechazar a esas personas, porque él sabía que esas personas necesitaban, como dice en Mateo, eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces su corazón compasivo se puso en acción de vuelta. Y así es el corazón de Dios. Dios, hermanos, exhibe a través de la persona del Señor Jesús su corazón. Él es compasivo. Nunca el Señor Jesús estaba demasiado ocupado para dar bendición. Nunca, hermano. Nunca Él está ocupado para no escucharnos a nosotros. Esta es la buena noticia, es una buena noticia. Porque dice en Hebreos 13, 8, si no me equivoco, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Él sigue siendo el mismo hombre compasivo, hermanos, que se preocupa por las necesidades de sus criaturas y mucho más todavía de sus hijos. Él se preocupa por nosotros. Él no está ocupado a pesar de que todas las cosas en los cielos y allá en la otra dimensión, todo se sostiene por Él.
y para Él y en este universo, en el tiempo, todo lo que hay en la tierra, todo depende de Él y se sostiene por Él. Pero Él no dice, estoy muy ocupado para escuchar las oraciones de mis hijos. No, hermanos, Él no está demasiado ocupado nunca. Él está siempre presto para cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es acudir a Él. Jesús, hermanos, siempre, siempre nos va a recibir, porque Él nunca es indiferente a nuestras necesidades. Nosotros somos así. Nosotros muchas veces sabemos las necesidades, tal vez de nuestros hermanos, pero sentimos una impotencia tal vez, pero decimos, vamos a orar solamente, pero no tratamos de hacer algo por esa necesidad. Decimos como dice Santiago y tenemos una fe muerta, porque Santiago dice que el que dice a su hermano, viendo que tiene mucha necesidad, le dice, ve en paz, pero no le da lo que necesita, entonces su fe es muerta, dice. Pero sin embargo el Señor Jesús no era así, Él era diferente. Él no era indiferente a las necesidades de las personas. Y todos los que iban a Él, y como Él lo dijo ahí en Juan 6:37, dice que el Padre le envía a Él, y aquellos que vienen a Él, Él no les echa fuera. Sea lo que fuera la condición en la que estamos. Si somos hijos, si estamos en pecado, entonces acerquémonos a Él y pidámosle perdón, porque Él no nos echará fuera. Y si todavía no nos arrepentimos de nuestros pecados, no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero decimos, no, pero mis pecados son imperdonables. No hay ningún pecado imperdonable para Dios. Tampoco Él le va a echar fuera, no le va a decir, no, tus pecados son muy graves. No, hermanos, el que viene a mí, dice, no le echo fuera. Y así era, el Señor demostraba eso. El Señor les recibió a estas personas, no solamente les dijo que se acerquen, sino que Él se adelanta y les da la bienvenida. Si hubiera sido otro hombre, hermanos, seguramente que hubiera dicho, ahora estamos descansando, estamos muy cansados, queremos también almorzar, queremos comer algo, vuelvan más tarde. Pero el Señor Jesús no era así, hermanos. Jesús no era ni es así, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las necesidades, hermanos, de la gente enferma, ignorante y desconsolada, y además hambrienta, significan mucho más para el Señor Jesús que su propia comodidad. Significa muchísimo más. Él se preocupaba mucho más por el otro, a pesar de que Él estaba cansado y estaba también hambriento. Pero hay una prioridad también, hermanos, en este versículo que dice, y les hablaba del reino de Dios. Esta es la prioridad. Les hablaba del reino de Dios. Y después dice, esto es importante ver el orden de las cosas, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Porque para esto he venido, dijo el Señor Jesús ahí en Marcos 1:38, si no me equivoco, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio, para predicar en las aldeas. Para eso Él había venido. Y en Lucas 19:10 sabemos que dice que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es importante, hermanos, le digo, porque es el orden de las prioridades, porque hay, lastimosamente, congregaciones que lo primero que quieren hacer es sanar y se olvidan de predicar la palabra. Hacen grandes movimientos para sanar enfermos, dicen ellos, y tal vez por las misericordias de Dios algunos son sanados, pero ellos ponen como prioridad la sanidad. Y en realidad la prioridad es predicar el Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados. Y que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Esas son las prioridades que tenemos que enseñar.
Esas son las prioridades. La palabra de Dios. No show, no espectáculos, no bailes. Me acuerdo que antes, cuando mi señora tenía peluquería, un joven le dijo una vez que se iba en una congregación X, ¿verdad? No me acuerdo ni qué denominación era, pero decía él que da gusto ahí porque él era joven, le gustaba, había muchos jóvenes, da gusto ahí. Y le dijo mi señora, ¿cuánto tiempo se predica la palabra? Se quedó pensando y seguramente 5 minutos, poco tiempo, porque lo demás 2, 3 horas eran baile, show, cantos. Y así es, hermanos. La prioridad tiene que ser siempre la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dejó ese ejemplo a nosotros. Nos dejó ese ejemplo, enseñar la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que nosotros seguir. El versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Ellos se adelantan a las necesidades de las personas, porque en realidad, humanamente hablando, era preocupante porque ellos no estaban en la ciudad de Betsaida, sino que estaban cerca de la ciudad de Betsaida, a las orillas del Jordán, donde no había nada para comer. No había nada. Y se cree, ¿verdad?, que esta Betsaida, Julia, en la que se refiere y nos aclara el Evangelio de Juan, en esta ciudad no era una ciudad muy grande. Y iba a ser muy difícil encontrar alimento para esa cantidad de personas. Entonces ellos se comienzan a preocupar. Es una preocupación humanamente hablando correcta. Humanamente hablando es una preocupación correcta. Pero en realidad, hermanos, en el fondo del corazón de ellos estaba dictado por su propia comodidad. Ellos dijeron, despide a la gente, despide, que se vayan ya a las aldeas de alrededor. En cambio, hermanos, en Jesús era todo muy diferente. Su corazón, hermano, desbordaba de amor, nunca pensaba en sí mismo. Él realmente nunca pensó en sí mismo. Y seguía, hermanos, con paciencia su obra de bondad hacia todos los hombres. Él nunca pensó en sí mismo. Él nos dijo, tienen razón. También nosotros necesitamos descansar. Él nunca pensó en sí mismo, hermanos. Nunca pensó. Las enseñanzas, hermanos, del Señor Jesús, los milagros del Señor Jesús y el Señor Jesús mismo había cautivado a esas personas. Esas personas no se querían ir de ese lugar por los milagros que Él hacía. Solamente se nos relata uno, ¿verdad? Específicamente la alimentación de los 5,000. Pero en realidad ese día el Señor hizo muchísimos milagros, muchísimas sanidades. Enseñó, no sé seguramente cuánto tiempo la palabra de Dios. Y ese le llevó mucho tiempo. Pero esta multitud no quería alejarse de Él. Estaban cautivados por la persona del Señor Jesús. Y qué lindo, hermanos, qué lindo es que nosotros tengamos también ese deseo de no querer separarnos de la presencia de Dios, que es importante estar en la reunión. Muchas veces nos pasa, hermanos, y nos pasa, digo porque también a mí me pasa, y realmente siento vergüenza en decir esto, pero muchas veces cuando estamos en la reunión no estamos disfrutando de la presencia de Dios. Nuestro deseo no es que esta reunión no se termine, sino que nuestro deseo es qué hora va a terminar, qué voy a cocinar, qué va a pasar con mi chancho, con mi gallina, mis vacas, si es que tengo. Así, ¿verdad? Pensamos. No estamos deseosos de no alejarnos de la presencia de Dios. Mi casa, decimos. ¿Será que no entraron ya a robar? Nos preocupamos por otras cosas, hermanos. Nuestro deseo es cumplir solamente religiosamente muchas veces, venir a las reuniones, pero mi corazón
está allá en mis cosas. Pensamos en las cosas familiares y queremos ir a resolver ya. Lo que más siempre pensamos es qué vamos a comer, ¿verdad? Porque esto termina a las 11 y pico. Pero no tiene que ser así, hermanos. Nuestro corazón tiene que estar cautivado con la persona de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo tiene que ser querer estar acá, permanecer acá, porque acá aprendemos la palabra de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Somos bendecidos por Él. No digo por eso que vamos a estar toda la tarde, hermanos, pero disfrutemos este poco tiempo. ¿Cuánto estamos? 2, 3 horas nomás estamos acá. Pero no disfrutamos en realidad lo que deberíamos ser, lo que debería ser. Ojalá que yo esté equivocado, pero muchas veces nos pasa eso. No estamos disfrutando la presencia de Dios. Salmos 84, si me acompañan, hermanos. Salmo 84. El salmista, y el título que la mayoría seguro tiene en este salmo, o el subtítulo dice, anhelo por la casa de Dios. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Impresionante realmente, hermano, este salmista. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, fácil de amar. Eso quiere decir, no nos esforzamos por querer estar acá, sino que nuestro corazón está acá, porque es fácil amar las moradas donde está Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente, dice, desea los atrios de Jehová. El versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, bendecidos por Dios, perpetuamente te alabarán. Y el versículo 10, el que es más conocido por todos, que muchas veces solamente recitamos nomás, que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es, vamos a poner, mejor es 2 horas en tus atrios que 1000 horas fuera de ellas. Realmente sentimos eso, hermano. Estos hombres anhelaban estar con el Señor, no querían separarse del Señor, porque su corazón ardía por la persona del Señor Jesús. No solamente sus enseñanzas, no solamente sus milagros, sino que era la persona del Señor Jesús. En la cena del Señor, hermanos, en la predicación de la palabra, tiene que estar ese deseo también en nuestros corazones. Y como les dije, humanamente hablando, estos hombres y el consejo de los discípulos parecían muy sabio e incluso muy benevolente, pero en realidad estaba cargado de egoísmo. Solamente pensaban en ellos mismos. Pero el Señor Jesús no era así. El Señor Jesús no era así. Y ellos desconocían totalmente la gloria de la persona del Señor Jesús. Su amor, su corazón, su compasión, su misericordia. Ellos realmente desconocían al Señor Jesús. El Señor Jesús no era como ellos pensaban. Ellos tal vez pensaron que el Señor Jesús le iba a favorecer en esto, pero estaban totalmente lejos del pensamiento de Dios. En ese lugar desierto, hermanos, Jesús era la única esperanza para los que querían comer. Como les dije, esa ciudad de Betsaida, Julia, era una ciudad muy pequeña para alojar a tantas personas y para que tantas personas encuentren alimento allí. Por eso la única esperanza era para ellos el Señor Jesús. La única esperanza también para la salvación de nuestra alma es el Señor Jesús. En ningún otro
hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, en el que podamos ser salvos. No hay otra esperanza. Lastimosamente, ¿verdad? Por ahí si alguien está acá o está viendo a través de las redes sociales, no hay otra esperanza. No es la Virgen, no es las 50.000 vírgenes o 1.000 vírgenes que hay. No es eso, no es ninguno de los santos de la estatua. Nada. No es tampoco congregarse en un lugar donde se predica la palabra, porque en realidad lo que salva es Cristo, no solamente congregarse. Pueden venir acá millones de veces, pero no han nacido de nuevo. Es importante nacer de nuevo, es importantísimo, hermanos, nacer de nuevo. Estas personas a quienes el Señor Jesús predicaba, recibieron la palabra, algunos de ellos, pero muchos de ellos no recibieron también, porque también ahí en Juan 6:66 nos dice que muchos de sus discípulos se alejaron después de este milagro, después de la predicación del Señor Jesús, porque no querían que el Señor Jesús conquistase sus corazones. Ellos querían seguir haciendo lo que ellos querían. El Señor Jesús tenía que conquistar los corazones de estas personas. Y cuando conquistaba esos corazones eran transformados, recibían un cambio radical. Realmente ellos nacían de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, le dijo después. Es necesario nacer de nuevo. Y cuando estas personas nacían de nuevo, los que nacen de nuevo, dice que aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Había una transformación y el Señor Jesús era la única esperanza para alimentar a esas personas. Y el Señor Jesús, hermanos, es la única esperanza para dar alimento espiritual a aquellos que necesitan alimento espiritual. No show, no espectáculos, no bailes, no solamente cantos, no sanidades, sino que la persona del Señor Jesús es lo que puede saciar el hambre espiritual de las personas. Y tengo salmos que hablan acerca de la esperanza, que como Dios es la única esperanza. Pueden anotar porque no vamos a ver por el tiempo. Salmos 39:7, Salmo 71:5, Salmo 142:5, Salmo 91:2, que hablan acerca de que Jehová es nuestra esperanza. El versículo 13 dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. En el Evangelio de Marcos dice que 200 denarios no alcanzarían para tanta gente. Se cree que eso es lo que ellos tenían en el arca de sus ofrendas. Y no iba a alcanzar. Realmente, humanamente hablando, ellos estaban desesperados porque no tenían para darles de comer. Pero el Señor Jesús les dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué quería decirles el Señor Jesús? El Señor Jesús quería darle una lección muy importante a estos discípulos y también a nosotros, hermanos. El Señor Jesús quiso decir que estos hombres no debían deshacerse tan pronto de su responsabilidad. Estas personas estaban bajo su responsabilidad. Ellos debían darle de comer. El Señor Jesús también quería enseñarle a ellos que ellos debían acudir al Todopoderoso y suplicar por esa necesidad, porque ellos se olvidaron que estaba delante del Señor Jesús. El que hace un tiempito ellos se inclinaron porque dijeron, ¿quién es este que calma con su voz la tormenta y hace que las aguas se queden en medio de la tempestad? Ellos se olvidaron de que estaban enfrente del Creador de los cielos y de la tierra. Y el Señor Jesús quería que ellos oren y que cumplan aquello que había dicho en Mateo 7 y 8. Él quería que ellos pidan, que busquen y que llamen.
Él quería que ellos oren al Señor Jesús. El Señor Jesús también quería enseñarles que ellos eran los instrumentos en las manos de Dios. Por medio de los apóstoles tenía que repartirse esos alimentos. Y después lo vemos más adelante que hicieron así. El problema con estos discípulos era que todos habían concentrado su atención en la gran muchedumbre hambrienta. Pusieron su mirada en las circunstancias. A veces lo hacemos nosotros también así, hermanos. Nosotros también miramos los problemas, las tareas, miramos las circunstancias y nos olvidamos de que estamos en manos del Todopoderoso y queremos resolver nosotros mismos nuestros problemas o simplemente queremos deshacernos del problema. Jesús, hermano, no estaba dispuesto a enviarlos a las aldeas de alrededor para conseguir comida. Ellos protestaron y dijeron que esto no iba a poder ser, no iban a poder alimentar a esa cantidad de personas, porque no tenían suficiente alimento ni dinero. Pero ellos olvidaron que podían recurrir al que tiene los recursos ilimitados. Los recursos del Señor son ilimitados. Él da no solamente lo que necesitamos, sino que abundantemente, hermanos. Damos abundantemente. Él nos da no solamente lo que necesitamos, y eso es un ejemplo claro. Cuando tuvimos el festejo, o sea que esto que hicimos, el evangelismo, pero utilizamos el festejo del Día del Niño en las fechas aproximadas, no solamente el Señor nos dio lo necesario, sino que sobró, hermanos. No tenemos que enojarnos cuando sobra, porque no es mal cálculo de nosotros, sino que Dios es así. Cuando hizo el milagro, no solamente alimentó a las personas, sino que dice que sobró también. Muchas veces yo por ejemplo decía, qué mal que calculamos. Pero acá esta lección nos enseña muy claro, hermanos, de que es la mano de Dios obrando. Y nosotros, cuando sobra o cuando no falta, es porque Dios está con nosotros. Y es así siempre, hermano, en todas las actividades. Esta última actividad que tuvimos, la graduación, sobró alimento. No es porque las hermanas calcularon mal la cantidad de comida y la cantidad de niños, sino porque Dios es así. Dios no solamente da lo que necesitamos, sino que abundantemente y sobra. Los discípulos, hermanos, contemplaron la multitud e inmediatamente empezaron a calcular, olvidando completamente el poder de Jesús que sobrepasa todo cálculo. Hermanos, esto es peligroso, hacer los cálculos. Nosotros no podemos decir, no porque en Israel hay guerra, está contra Irán, contra los terroristas de Gaza, los otros terroristas, no porque Ucrania y Alemania y Rusia todavía están en guerra, no porque la crisis mundial dijo ahí en Europa, la Unión Europea dijo que hay una crisis mundial. No, hermano, nosotros no dependemos de eso. Nuestro cálculo no tiene que ser así. Y realmente ocurrió acá también eso. Hermanos que quieren calcular en la construcción de la obra. Nosotros no trabajamos así, hermanos. No es Misiá de Juan y yo que no trabajamos así, sino que la obra del Señor no es así. No es a través de cálculos humanos. Es sobre los recursos ilimitados del Señor Jesús. Nosotros solamente tenemos que pedir. El Señor siempre, hermanos, y yo creo que ustedes también lo experimentaron. Si nosotros calculamos, estamos en peligro, hermanos, de dejar de lado la fe. ¿Por qué? Porque nosotros queremos usar nuestro intelecto. Y está en peligro la fe. Nosotros no andamos por vista, dice el apóstol, sino por fe. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros vemos, no son las circunstancias, no son los problemas. En medio de una crisis, hermanos, en Argentina, los hermanos de Argentina ayudaron para casi el 90% que este local se construya. Ellos no hicieron local, no, ahora estamos en crisis en Argentina. No dijeron eso. Ellos por fe hicieron, hermanos, todo esto. Y hermanos, si nosotros calculamos, muchas veces ponemos en peligro nuestra fe. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Las matemáticas del Señor
no son como nuestras matemáticas. El Señor de lo poco puede multiplicar y multiplicar en una cantidad abundante, abundante. Quiero terminar, hermanos, voy a adelantarme mucho. En el versículo 16, bueno, vamos a leer el 14, el 13, ya leímos el 14, dice, y eran como 5.000 hombres, ya les dije, eran más o menos 20.000 personas, entre mujeres, niños y hombres. Hacedlos sentar, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Acá algunos dicen que era una cuestión de hipnosis, por eso le agrupó así. En realidad Dios es un Dios de orden y era una manera más cómoda para servir y era una manera más cómoda también para contar a las personas. No porque el Señor Jesús necesitaba saber cuánto había, sino porque quería que esté registrado acá. Esto lo registró Lucas gracias a la investigación que hicieron y calcularon seguramente y hablaron, ¿verdad? Y dijeron, ese día hubo 5.000 personas, porque se contó. Ellos contaron. No es que un aproximado, sino que esto es un número fijo. Eran 5.000 hombres, dice. Dice, hacerlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron. Acá está la obediencia, hermanos. Qué importante es la obediencia. Cuánta bendición hay en la obediencia. Hay muchísima bendición cuando uno obedece. No solamente siente el gozo de obedecer, sino que es bendecido porque obedece. Hay bendición para salvación, hay bendición también prometidas por Dios. Y el versículo 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Hay un salmo y les leo, dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida a su tiempo. Salmo 145, 15. El Señor Jesús es el proveedor, pero reparte sus bendiciones a través de los apóstoles. El Señor es así. Y ahora todavía, hermanos, cuando un hermano abre la palabra de Dios o un hermano da un consejo a través de la palabra de Dios, es Dios el que está dando la bendición y está repartiendo también a cada hermano. Hermano, el Señor Jesús podía no necesitar también, o sea, Él no necesitaba justamente esos panes físicos y esos pescados para multiplicar. Él podía hacer como hizo Dios en el Éxodo, que descienda todo del cielo, o que venga cualquier ave, como hizo también con las codornices, cuando vinieron al pueblo de Israel, cuando ellos se hastiaron del maná. Él podía hacer todo eso, podía descender del cielo el alimento, pero Él quería hacer algo importante, y acá está, hermanos, la enseñanza que no quiero que olvidemos. Que Él de eso poco, hermanos, que nosotros le damos a Él, Él puede hacer muchísimas cosas. Uno puede decir, bueno, pero yo no sé hablar para evangelizar. Ese poco conocimiento es suficiente y Él puede hacer muchísimas cosas. Con tu poca fuerza, con tu poco conocimiento, hermanos, con tu poco estudio, con tu poco dinero, Él puede hacer muchísimas cosas. No hace falta que seamos millonarios para empezar a ayudar a Dios. Con lo poco, Él puede hacer mucho e inclusive puede hacer que sobre las cosas. Puede hacer que sobre. Y este milagro, hermanos, quiero dejarles con esta figura. Este milagro representa y es una figura de algunas cosas. Y es un cuadro muy hermoso, hermano, y quiero explicarle por eso. Voy a extenderme un poquitito más. Creo que 5 minutos más es suficiente. Este milagro, hermanos, representa o es una figura muy hermosa y un emblema del Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué representa las multitudes?
La multitud representa a todo género humano que está hambriento de la palabra de Dios, está necesitado, está abandonado, como dijo ahí en Marcos el Señor Jesús, son como ovejas que no tienen pastor. Y una vez el hermano Daniel dijo, y me quedó grabado, él dijo que en realidad el Señor quiso decir, que no se equivocó, sino que lo que quiso decir con eso es que eran personas que no tienen a Dios. Y estas personas eran así. Y todo el género humano está así, toda la humanidad está así, hambrienta y sedienta espiritualmente. ¿Qué representa este alimento que Dios creó milagrosamente? Se representa el Evangelio de Jesucristo, que para algunos es insignificante porque 5 panes y 2 peces para 20.000 personas era insignificante. Y el Evangelio es así también, para algunos es insignificante, para algunos pueden ser débil o pequeño, pero sin embargo, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué representan los discípulos? Los discípulos representan a todos los predicadores, los maestros fieles del Evangelio, aquellos que verdaderamente transmiten la palabra de Dios y que el Señor les da el conocimiento y ellos transmiten a aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Y aquel mandamiento que Él había dicho, dadles vosotros de comer, es una figura también de aquella comisión que había dado a sus discípulos en Mateo 28. Él había dicho, id y predicad el Evangelio. Ese es el mandamiento a toda criatura. Ese es el alimento que nosotros tenemos que dar de comer a las almas sedientas y hambrientas. La lección, hermanos, es que si damos a Jesús aquello que tenemos, Él puede multiplicarlo para alimentar a la multitud espiritualmente hambrienta. Aquel anillo, aquella póliza de seguro, aquella cuenta bancaria, aquel equipo deportivo, aquel celular del año, aquel auto del año, ropa carísima que muchas veces no necesitamos, aquellos televisores caros, todos los lujos que muchas veces nosotros nos damos, aquellas motos tal vez caras que compramos, todo esto, si meditamos, hermanos, todo esto puede convertirse en literatura evangelística. Todo esto puede utilizarse en la obra del Señor Jesús. Por eso, hermanos, esto puede también, por consecuencia, resultar en la salvación de miles de almas. Esto también puede resultar en la adoración al Cordero de Dios de miles de almas. Muchas veces no nos ponemos a pensar eso, hermanos. Nosotros decimos tenemos tan poco, pero nosotros si calculamos, todo el tiempo estamos actualizándonos en los celulares. No digo a la congregación porque yo no reviso los celulares ajenos, pero nosotros los hombres somos así. Mi celular al menos todavía sobrevive, pero es así. Si no necesitamos, hermanos, ¿para qué querer el siguiente celular que solamente le puso una supuesta cámara que no funciona? Y te dice, el otro tenía 45.000 megapíxeles, este tiene 45.001, bueno, ese yo quiero. Así pensamos, pero si meditamos, hermanos, todo eso se puede usar para la obra de Dios. Tenemos que meditar muchísimo en eso, tenemos que reflexionar en esas cosas. El mundo, hermanos, podría ser evangelizado en esta generación y muchos hombres pudieran estar ya rendidos a los pies de Cristo, suplicando misericordia, si nosotros utilizamos bien los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos físicos también que nosotros tenemos. Esta lección, hermanos, tiene que permanecer en nuestros corazones, tiene que penetrar nuestros corazones. No solamente decir, es cierto, pero después sigo haciendo lo mismo. Tenemos que meditar en estas cosas, hermanos.
Otra verdad, hermano, y otra lección que no quiero pasar por alto, es que como siempre hay una verdad permanente en este pasaje, y es lo que sucedió aquel día, que en Jesús, el compasivo corazón de Jesús, se pueden suplir todas las necesidades humanas, todas las necesidades. Ya les dije, hermanos, angustias, tristezas, dolor, por alguna pérdida, por cualquier cosa que yo esté pasando en mis circunstancias, todo puede suplir el Señor Jesús. Tenemos que acudir a Él. Hay hambre en el alma y hay en todos nosotros, por lo menos a veces, un ansia de encontrar algo a lo que valga la pena dedicar la vida. Nuestros corazones muchas veces están inquietos hasta que encuentran reposo en el Señor Jesús. Y Pablo decía ahí en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá vuestras necesidades. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Todas las necesidades. No hay ninguna necesidad que nosotros tengamos que Dios no pueda suplir. Todas las necesidades si acudimos a Él. Esa es una verdad, hermanos, que también no debemos olvidar. Que en Dios tenemos el reposo, el consuelo. Todo lo que necesitamos está en Él. Por eso es importante disfrutar de su persona desde ahora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te agradezco por este momento donde pudimos escucharte a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado y nos has enseñado y nos has revelado el corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es tu corazón, Señor? Es lo que hay en ti, Señor. Tú eres compasivo, eres amoroso, te preocupas por nosotros, Señor. Y como dice en Hebreos, el apóstol dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, Señor. Tenemos que acudir a Él solamente, porque Él, Señor Jesús, es nuestro sumo sacerdote y en Él encontraremos todo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, porque muchas veces nosotros no lo merecemos, Señor. Pero sin embargo, tu amor y tú permaneces fiel hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos también a que nosotros, Señor, no estemos tan arraigados con las cosas de este mundo y que sepamos ver, Señor, las necesidades de tu iglesia, Señor, de tu iglesia en general, las necesidades evangelísticas, las necesidades también espirituales de las personas, Señor. Ayúdanos a que no seamos mezquinos también con el conocimiento que tenemos, Señor, a que podamos nosotros también compartir el Evangelio a toda criatura, Señor. Como dijo el Señor Jesús, que les demos de comer a ellos. Padre, gracias te doy y te agradezco. Y si hay una persona, Señor, que hoy todavía no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que tú puedas obrar en su corazón por medio de tu Espíritu Santo y darle el convencimiento de pecado para que él pueda aceptar hoy a Cristo como su Salvador. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.